Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo a hablaros de todas mis lecturas del mes de noviembre. Vamos a empezar con Montaña Arriba de Gilles Barclay, que es uno de los cuentos dentro de su colección de El seto de las zarzas, que están protagonizados por una serie de ratones que viven en el seto de las zarzas y, bueno, básicamente nos muestra su vida diaria a lo largo de las diferentes estaciones, las celebraciones, las aventuras, los días en el campo. Es todo súper cottagecore y súper idílico, tiene unas ilustraciones... ¡Uy! que se me caen las postales, pero mirad, un ejemplo de ilustración y, bueno... Es evidentemente una historia infantil, pero yo como adulta amante de los cuentos y de las ilustraciones y de este tipo de cosas, pues los disfruto muchísimo, os los he recomendado varias veces. Y Montaña Arriba es una historia que se ambienta en otoño y la sinopsis así súper cortita dice: encontrarán Lino y el señor Manzano el camino de vuelta a casa a través de la densa niebla de otoño en esta vertiginosa aventura de montaña. Seguimos con historias infantiles, aunque ya subimos un poquito el rango de edad, con En el bosque de Nefer de Nera Mendiola y con ilustraciones de Joshua Leonte. A ver si encuentro alguna ilustración para enseñaros el estilo. Esta es la historia de Anya, una niña muy curiosa que se va a pasar una temporada a casa de su abuela, de su yaya, que vive en el pueblo de Heye, pero en realidad su casita está más bien dentro del bosque de Nefer. Cuando llega allí, Anya descubre que en los últimos tiempos se han producido algunos extraños sucesos que tienen a la gente del pueblo en vilo. Como os decía, esta es una historia de fantasía middle grade, más o menos para a partir de unos 8 años. Tiene una ambientación otoñal impecable también y es una suerte de retelling o reimaginación de Caperucita Roja, pero ha tenido algunos giros interesantes que han conseguido mantenerme muy enganchada. En general los personajes son muy interesantes, están bien construidos, tanto la prota como su familia como los habitantes del pueblo, y cada uno de ellos tiene una personalidad y una función que desempeñan muy bien en la historia. La trama es imaginativa dentro de las directrices de ser una historia basada en un cuento clásico que ya conocemos, pero sin duda para mí el punto fuerte ha sido la narración. Me encanta el estilo de la autora y cómo cuenta las cosas, creo que lo hace de una manera muy inmersiva y bonita, pero sin dejar de ser accesibles para un público middle grade. Y tengo que decir que el final ha sido un golpe de efecto que no me esperaba y que me ha dejado con el gusanillo de revisitar en el futuro a estos personajes y este misterioso bosque, porque yo creo que pueden cocerse más cosas en él. A continuación, Percy Jackson y el cáliz de los dioses de Rick Riordan. Este, estrictamente hablando, es el sexto libro dentro de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, pero no se puede leer inmediatamente después del quinto, que es el último héroe del Olimpo. Así que os voy a dejar arriba enlazado y abajo en la cajita de la descripción un vídeo en el que os hablo más del orden de lectura de esta historia, de dónde encaja en el universo de Percy Jackson, y también en ese vídeo os conté mi opinión de forma un poquito extensa, aunque sin spoilers, de modo que ahora voy a intentar resumirlo bastante para no repetirme. El caso es que en este libro recuperamos al trío inicial, que son Percy, Annabeth y Grover, y la historia va de que Percy necesita 3 cartas de recomendación para entrar en la universidad, 3 cartas que tienen que escribir dioses, y los dioses, a cambio de escribirle estas cartas, le van a asignar 3 misiones, digamos. En este libro nos encontramos con la primera misión, que se la encarga Ganímedes, el copero de los dioses, que le encarga a Percy recuperar su cáliz. ¿Qué os puedo decir? O sea, adoro el universo de Percy Jackson y realmente he adorado también este libro. Le di las 5 estrellas y no lo incluí en mi lista de favoritos de 2023 porque, bueno, fue una ardua batalla, pero sí que es verdad que siento que de alguna manera este libro quizá es un poco más low stakes que el resto de los libros de Percy Jackson, y no me sale la palabra o la expresión en castellano, de verdad, qué desastre. Low stakes viene a decir que no se juegan demasiado, es decir, no es una historia de Percy Jackson en la que ha vuelto a la vida un titán o Gea o un antiguo emperador romano súper malvado, ¿vale? Es una misión no de estar por casa exactamente, pero mucho más relajada. En principio no hay vidas en peligro y no se trata de salvar el mundo, sino de entrar en la universidad. Pero precisamente por esa cualidad más
casera, más amena, más del día a día. Me ha encantado el libro porque también supone un cambio con respecto a lo que había leído antes de Percy Jackson. Me ha encantado además volver a encontrarme con los personajes, es que los adoro, volver a tener un libro narrado única y exclusivamente desde el punto de vista de Percy Jackson, porque en los últimos libros del universo de Rick Riordan había varios narradores y diferentes de Percy, pero me ha encantado recuperar su voz. Y me ha gustado mucho también el tema de quién es el villano de la historia, digamos, y la reflexión que se hace alrededor en relación con la vida de Percy. Maravilloso, de verdad. Si vais al día con la saga y os gusta Percy Jackson, aunque sea solo por la nostalgia, yo creo que merece mucho la pena porque es una lectura que os va a hacer felices. Pasamos a las lecturas juveniles y en noviembre leí Aurora Rising de Jay Kristoff y Amy Kaufman, que es la primera parte del ciclo Aurora. Y vais a permitir que en esta ocasión os lea una versión resumida de la sinopsis. Es el año 2380 y los cadetes del último curso de la Academia Aurora van a recibir su primera misión. El estudiante estrella Tyler Jones está listo para reclutar al escuadrón de sus sueños, pero su ridículo heroísmo hace que tenga que conformarse con un equipo que nadie más en la Academia querría aceptar. Además, el escuadrón de Tyler ni siquiera es su mayor problema. Para eso ya está Aurora Gillian O'Malley, la chica que acaba de rescatar del espacio interdimensional. Atrapada en un sueño criogénico durante 2 siglos, Auri es una chica al margen del tiempo y fuera de lugar. Sin embargo, podría ser el catalizador de una guerra que lleva gestándose millones de años. Y el escuadrón de perdedores, casos disciplinarios e inadaptados de Tyler podría ser la última esperanza de toda la galaxia. Este es un libro que, para ser sincera, me ha sorprendido gratamente. Es ciencia ficción, como es evidente, y no es un género que yo suela leer, así que me ha gustado poder disfrutarlo y creo que incluso lo habría disfrutado más si no lo hubiera leído como por obligación. Lo leí porque Jay Kristoff vino al Festival 42 de Barcelona y fui intérprete suya en un evento que hizo en la librería Gigamesh, y el caso es que me lo leí pues para saber de qué se iba a hablar en la charla y para estar bien preparada, ¿no? Pero ya os digo que me ha sorprendido y que ha conseguido entretenerme pese a no pertenecer a un género en el que yo me aventure demasiado a menudo. Pero en este caso tenemos una historia que entra muy bien gracias a sus variopintos personajes y al hecho de repartir la voz narradora entre todos ellos. Hay capítulos narrados desde el punto de vista de cada uno de los, me parece que 6 integrantes de la tripulación. Es verdad que algunos personajes tienen mucho más peso que otros, al menos en esta primera entrega hay algún personaje que narra muy poquitas veces, pero bueno, que me ha gustado bastante ver los distintos puntos de vista. Creo que además los autores han conseguido una voz narrativa muy distinta en cada una de las ocasiones y además, aunque yo no sea muy de lo de ciencia ficción, lo de un grupo de inadaptados en diferentes grados que se unen para llevar a cabo una misión súper peligrosa y súper difícil, pues la verdad que eso sí que es de mi rollo. Como os digo, los personajes me han gustado mucho, en general les he cogido mucho cariño. Quizá a alguno de los que narra menos pues te da menos tiempo a conectar con ese personaje, pero en general me han gustado mucho todos y es algo difícil de conseguir en una novela coral. Normalmente yo siempre hay narraciones que priorizo por encima de otras y a veces digo, uff, capítulo de tal personaje, a ver si es cortito, que yo quiero ir a los capítulos de otros personajes, pero en esta ocasión no me ha pasado. Además es una historia ágil, repleta de acción, con las descripciones justas y no demasiada terminología científico-espacial, que quizá es algo que me suele dar miedo al adentrarme en este género. Por lo tanto, creo que si, como yo, no tenéis mucha experiencia con la ciencia ficción, pues este podría ser un buen lugar por donde empezar. La trama también tiene varios giros argumentales interesantes, alguno de ellos quizá más predecible, pero la verdad es que me ha dejado con ganas del siguiente. En noviembre también leí Kylewood Academy de Duna Alba, que es la historia de Sophie, cuyo padre se casa con una mujer y la envía al internado que dirige su nueva esposa. Lo que para todo el mundo sería un sueño, porque Kylewood Academy es como un internado de élite en el que entran poquísimas personas. Para Sophie es una pesadilla, no quiere estar allí porque la han alejado de sus amigos, de su plan para ir a la universidad, etc. Y ni siquiera el hecho idílico de que el internado se encuentre en una abadía en Irlanda la hace cambiar de opinión. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco va a ir descubriendo que tanto los profesores como alumnos de Kylewood llevan años guardando un montón de secretos y que allí pocas cosas son lo que parecen. Sinceramente es una historia con una ambientación y una premisa interesantísimas, con la que por desgracia no he logrado conectar del todo, pero
por algo que creo que es totalmente culpa mía, que me viene pasando desde hace un tiempo ya con otras historias, y es el hecho de que creo que empiezo a estar demasiado desconectada de las historias juveniles. Y como os digo, eso es totalmente mi culpa, pero algo que os he contado 100.000 veces es que a mí no me va demasiado el drama, y realmente aquí vamos a encontrar mucho drama juvenil y además también drama de relaciones, del rollo la ex que no se considera ex porque no acepta la ruptura, y las cosas no se quedan solo en, yo que sé, insultos o así, sino que realmente se hacen jugarretas y guarradas unos a otros, y bueno, la verdad es que es un tipo de dramilla que a mí no me va, pero si os gusta ese tipo de salseo y os gustan las historias tipo Gossip Girl, dadle una oportunidad porque os lo va a dar completamente. Al margen de eso, como os contaba, la premisa me parece muy interesante, tiene una ambientación de ensueño muy bien lograda y vamos a ir descubriendo los secretos mágicos de la mano de Sophie, que entra en este mundo sin saber nada de nada, ¿no? Y pues vamos a ir investigando y descubriendo las cosas con ella. El sistema mágico o el tipo de magia que emplea la autora me ha gustado, me ha parecido interesante porque es algo sobre lo que no he leído demasiado a menudo y realmente me llama la atención, pero sí que es cierto que considero que la etapa de desconocimiento de Sophie se alarga demasiado, en el sentido de que llega un punto en que las cosas son demasiado evidentes, o si no evidentes en todos sus detalles, sí que está claro que ahí está pasando algo de calibre mágico, digamos, y Sophie sigue en la inopia durante 400 páginas de 700, y la verdad que a mí se me ha hecho un poquito largo. Yo creo que habría que haber empezado a desvelar cosas un pelín antes, porque eso también habría permitido explorar toda la parte mágica un poquito más a fondo ya en este primer libro, porque como os digo, esa parte me ha interesado muchísimo, pero considero que llega un poquito demasiado tarde para mi gusto personal. Bueno, y digo lo de explorar el sistema mágico en esta primera parte porque asumo, espero que vaya a haber una segunda, o sea, ese final exige una segunda parte, aunque no tengo nada claro si está confirmada, la verdad. En cuanto a personajes, salvo algunos muy concretos que me han exasperado demasiado, sí que es verdad que al final en general les he cogido cariño, porque sobre todo me gusta el sentimiento ese como de found family que crean, es uno de mis clichés favoritos también. Y bueno, aunque algunas relaciones es verdad que no empiezan en un punto ideal, por ejemplo al principio Sophie se lleva fatal con su hermanastro, pero luego, bueno, la relación va evolucionando muy poquito a poquito, muy slow burn. El caso es que eso, aunque las relaciones quizá no empiecen en un punto idílico, la verdad es que me ha gustado la evolución de la mayoría de ellas, tanto relaciones más románticas como relaciones de amistad. Sí que es cierto que la batalla final me ha resultado un poco confusa, pero también puede ser porque en noviembre yo estaba a tope de trabajo y muy estresada y oye, pues a lo mejor mis neuronas no estaban procesando bien la información, pero aún así la última parte del libro me ha parecido la más interesante y realmente hay cosas con algunos personajes que me han dejado con ganas de más. Así que ya os digo, si os gusta el tema magia, el tema internado y los salseos y el mamarracheo de un internado juvenil, dadle una oportunidad. En noviembre también leí El Valle del Miedo de Arthur Conan Doyle, que es una de las historias de Sherlock un poquito más largas que los relatos cortos que abundan más en el canon holmesiano. El caso es que en esta historia Sherlock se enfrenta a un asesinato en principio ideado por Moriarty, el genio del crimen, y bueno, evidentemente Sherlock descubre lo que ha pasado. El Valle del Miedo tiene una estructura bastante singular que se parece muchísimo a la de Estudio en Escarlata, que es la primera historia de Sherlock Holmes, porque digamos que se divide en dos mitades. En la primera mitad tenemos pues el caso de misterio, el caso de asesinato, y tenemos a Sherlock y a Watson investigando y descubriendo lo que ha pasado. Y digamos que la segunda mitad es un extenso flashback que nos habla de todos los acontecimientos que tuvieron lugar hace años en las vidas de ciertas personas y que acabaron conduciendo a el asesinato del que se encarga Sherlock en la primera mitad del libro. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me interesaba menos a priori esa segunda parte con el flashback porque no salen ni Sherlock ni Watson, pero es verdad que Arthur Conan Doyle consigue con su narración que esa parte también me haya atrapado bastante, y aquí yo veo que he evolucionado, cambiado un poquito como lectora, porque es verdad que cuando leí Estudio en Escarlata, esa parte del flashback
me aburrió bastante y no me interesaba, pero esta vez sí que he conseguido engancharme. Como os digo, yo he cambiado como lectora y realmente debería releer ahora Estudio en Escarlata para ver qué me parece. Los dos últimos libros que quedan son libros de brujas, porque en noviembre estábamos en la Spooky Season. Uno de ellos fue A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Holly, y este libro lo van a publicar en español, no sé si en marzo o en abril, bueno, dentro de poquito, con una portada diferente. Os la voy a dejar en pantalla porque tampoco me acuerdo del título, pero os la dejo aquí para que podáis identificarlo en español cuando salga, si es que os interesa. Este libro es una comedia romántica paranormal en la que tenemos a Mariel, que se ha profetizado que será la bruja más poderosa de su familia, pero en realidad la magia no se le da demasiado bien. Y eso es como un eufemismo, porque se le da tan mal que literalmente cuando está intentando invocar harina para repostería, para hacer un postre, lo que acaba haciendo es invocando a un demonio en su cocina. El demonio es Ozroth, que ha perdido su buena o mala reputación como demonio a raíz de un trato que salió mal, de modo que para recuperar su estatus entre los demonios necesita sellar un trato, y le vendría muy bien sellar un trato con esta bruja y conseguir el alma de una bruja tan poderosa a cambio. Pero Mariel no quiere saber nada de Ozroth, ni de tratos, ni nada de nada, así que Ozroth le dice que como le ha invocado, va a tener que quedarse junto a ella hasta que acceda a sellar ese trato con él. Aquí nos vamos a encontrar los clichés enemies to lovers, proximidad forzada y fake dating o relación falsa. Y la verdad es que ha sido una historia entretenida y muy cozy. Esta última parte quizás no me la esperaba tanto, porque al estar protagonizada por un demonio, pues quizá me esperaba la parte de comedia romántica a secas, pero no la parte esa en la que me sorprendió que me dejara el corazón calentito. Pero la verdad es que Ozroth, o sea, como demonio, no vale, porque es un cacho de pan, la verdad. O sea, si buscáis algo más tipo dark romance con un demonio malo y perverso y tal, no, esta no es ese tipo de historia. La relación entre ellos me pareció que se desarrollaba de forma bastante satisfactoria, con sus más y sus menos evidentemente, pero sí que me ha gustado que el drama más tocho de la historia estuviera centrado en otro lugar y no en la relación de ellos. Y como os digo, por lo menos a mí me ha parecido que el drama tocho de la historia se centra en otro lado, porque es una historia que nos habla de muchas más cosas. Nos habla de relaciones familiares tóxicas y otras dinámicas familiares, nos habla de intimidación, nos habla de competitividad, nos habla de menosprecio. Y por esos temas había escenas que en ocasiones me cabreaban un poco, pero estoy satisfecha porque considero que los personajes que tenían que cambiar el chip o evolucionar o plantar cara, al final aprenden a hacerlo. En resumen, me ha gustado el romance, me ha gustado la evolución individual de los personajes, aunque sí que es verdad que algunas cosas podían haberlas aprendido un poco más rápido, podían haber cambiado el chip antes, pero bueno, no pasa nada. Me ha gustado la ambientación de pueblo pequeño y un poco la atmósfera cálida que transmite el libro, así que si eso es lo que estáis buscando en una lectura, sin duda yo os lo recomiendo. Pero si solo vais a leer un libro de brujas, por favor que sea este. Este ha sido uno de mis libros favoritos de 2023 y, bueno, o sea, es una joya. The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana se ha publicado ya, traducido al español como La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, así que si no leéis en inglés lo tenéis en español, no os preocupéis. Y de verdad, parafraseando a Jane Austen, si este libro me hubiera gustado menos, me sería más fácil hablar de él. Básicamente esta es la historia de Mika Moon, que es una bruja que vive aislada porque se supone que cuando las brujas se reúnen o están juntas pasan cosas malas y ellas acaban mal y las descubren, etcétera, de modo que solo se reúne con algunas brujas, no sé si una vez al año o así, y en general vive muy aislada. Pero ella tiene un canal de YouTube en el que finge que es una bruja de verdad, pero pues sus espectadores evidentemente no lo saben. ¿Qué pasa? Que un día recibe una oferta de empleo para ser la tutora de 3 niñas brujas huérfanas y a pesar de que tiene muchísimas dudas, ella acepta y se muda a la casa en la que viven estas 3 niñas con varios adultos más que se encargan de ellas, entre ellos un bibliotecario, Jamie, con el que Mika al principio tiene problemas, o parece que a él no le cae muy bien ella, pero bueno, la cosa evoluciona y cambia. Este libro
O sea, este libro es como un abrazo calentito, como una taza humeante de té en el día más frío de invierno. Es una historia sobre brujas, sobre magia, pero también es una historia sobre familia, sobre el amor propio, sobre vivir a fondo en lugar de limitarse a sobrevivir e ir tirando. No sé, a mí me ha parecido una maravilla de historia que me ha hecho muy feliz, se ha colado entre mis libros favoritos de la vida, ya os digo, he puesto un montón de post-its, he subrayado un montón y para mí este ha sido realmente el primer libro de fantasía cozy que me ha dado en la patata y me ha dado todo lo que yo esperaba y buscaba en una fantasía cozy. A principios de año leí La casa en el mar más azul y El café de las leyendas, que se consideran dos grandes exponentes, ¿no?, de este género, esta tendencia del cozy mystery, y estuvieron bien, me gustaron, pero no llegaron a transmitirme ni de lejos lo que me ha transmitido este, ya no solo en sensación de comodidad y calidez, sino también en enamorarme de los personajes y de su historia. Y hasta aquí mis lecturas de noviembre, espero que os haya gustado oírme hablar sobre ellas un rato. Contadme si alguna de ellas os ha llamado la atención y dejadme un emoticono de bruja en los comentarios, porque es que, de verdad, o sea, no voy a superar este libro nunca y tampoco quiero superarlo, sinceramente. Pero bueno, por mi parte eso es todo por hoy. Antes de despedirme os recuerdo que me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo.